antes de ser un mito, antes de aprender a volar, antes de llevar esa sonrisa eterna. Peter fue, simplemente, un niño común. Y si te gustan estas versiones más oscuras de cuentos clásicos, no olvides suscribirte al canal y dejar un buen like. Tu apoyo nos ayuda a crear mucho más contenido como este. Imagina un niño completamente olvidado, viviendo en una habitación a la que nadie entra, donde el silencio es tan denso que puede durar días enteros, donde la única lección que le enseña el tiempo es que nadie, absolutamente nadie, va a volver por él. La noche en que Peter comprendió esta terrible verdad, tomó una decisión que ningún niño debería siquiera considerar. Han decidió que no crecerían jamás y en la oscuridad. Algo o alguien le respondió. Se dice que Peter Pan no envejece, pero la verdad es mucho más sombría. No es que no pueda envejecer, es que el tiempo mismo lo rechazó. No crece porque crecer implica tener recuerdos, construir una historia personal, y Peter odia recordar. Su pasado es un lugar del que huye constantemente. Por eso su sonrisa es siempre demasiado amplia, casi forzada, y sus ojos, si te fijas bien, están vacíos. Se ríe con una fuerza desmedida mientras los otros niños juegan a su alrededor, pero él nunca duerme, porque cuando cae la noche y el silencio se apodera de la isla, Peter escucha algo que los demás no pueden oír. Es el sonido sutil, casi imperceptible, de los niños olvidando quiénes eran, borrando sus vidas pasadas. Piensa en el país de nunca jamás. Nos lo han pintado como una tierra de fantasía, un paraíso de aventuras, pero nunca fue una tierra de hadas, nunca fue un lugar feliz, nunca jamás nació del olvido más profundo y doloroso. Es una dimensión que existe en el limbo, un lugar donde los niños perdidos van a parar cuando ya nadie en el mundo real los llama por su nombre, cuando su recuerdo se ha desvanecido por completo. Y en el mismísimo centro de ese reino de olvido, reinando sobre la nada, está Peter, el primer niño olvidado, el rey de los que ya no existen para nadie. Los niños perdidos no llegan todos juntos, aparecen uno por uno, como ecos perdidos en la niebla. Al principio, lloran por sus madres, por sus padres, por sus casas. Después de un tiempo, dejan de preguntar por mamá. El dolor se adormece, se transforma en resignación. Y finalmente, llega un punto en que dejan de preguntar cualquier cosa. Simplemente existen. Es entonces cuando Peter les enseña las reglas sagradas de su reino. En primera regla, no hables del pasado. Tus recuerdos no existen aquí. Segunda regla, no hables de tu hogar. Ese lugar ya no es para ti. Y la tercera, la más importante de todas, no hables, ni siquiera pienses en crecer, porque nunca jamás crecer es el acto de traición supremo. Es romper el pacto en punto y claro. A veces ocurre lo inevitable. Uno de los niños empieza a cambiar. Su voz se vuelve un poco más grave. Su mirada adquiere una seriedad que antes no tenía. Empieza a sentir un miedo infantil a la oscuridad que había perdido. Comienza a mostrar los primeros signos de la madurez. Cuando Peter se da cuenta de esto, no se enfada, no grita, simplemente sonríe. Una sonrisa helada, llena de secretos. Y a la mañana siguiente, sin explicación alguna, hay una cama vacía en el refugio. Los demás niños, asustados y confundidos, le preguntan a Peter qué ha pasado. Él, con su alegría artificial, siempre responde lo mismo. Ha aprendido a volar. Les dice que ha partido hacia una nueva aventura. Pero nadie, nunca, ve hacia dónde vuela. Nadie sabe cuál es su verdadero destino. Ahora, hablemos de Wendy. Wendy no fue una invitada casual a esta macabra fantasía. Peter la observó desde las sombras durante mucho tiempo antes de llevársela. No la necesitaba como amiga, la necesitaba como una herramienta. Necesitaba a alguien que aún recordara historias, cuentos de cuna, canciones, alguien que pudiera desempeñar el papel de madre para sus niños perdidos, alguien que mantuviera viva la ilusión de un hogar, una farsa de familia, para que el olvido no fuera tan aplastante. Él la utiliza, exprime cada gota de su inocencia y de sus recuerdos del mundo real, la agota emocional y mentalmente. Y cuando Wendy, inevitablemente, empieza a sentir nostalgia, cuando el anhelo por su verdadera familia, por su cama, por Londres, se vuelve demasiado fuerte, Peter no la consuela. La mira con decepción, como si fuera un juguete que se ha roto. Te estás estropeando, le dice con frialdad. Su utilidad ha terminado, así que la lleva de regreso a su casa. Pero no lo hace por amor, ni por bondad. Lo hace porque ya no le sirve para su propósito, la descarta. Y aquí viene lo más aterrador. Años después, la sombra de Peter aparece de nuevo en la ventana de esa misma habitación. Pero no viene a por Wendy, que ya es una mujer adulta. Viene
a por su hija, y luego vendrá a por la hija de su hija. El ciclo del niño eterno y la madre de alquiler nunca termina. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro de los cuentos. Si quieres más historias como esta, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Capitán Garfio le teme tanto a un simple reloj? ¿O por qué un cocodrilo con un TI SeaTac en su interior es su mayor pesadilla? La historia que nos contaron de niños esconde una verdad mucho más oscura, una verdad que cambia todo lo que creíamos saber sobre Peter Pan y el país de nunca jamás. Hoy vamos a desenterrar esa verdad, a escuchar la versión de la historia que nadie se atrevió a contar, la del único superviviente de Peter Panamá. La mayoría cree que el Capitán Garfio es el villano, un pirata cruel, obsesionado con vengarse de un niño inocente. Pero, ¿y si te dijera que Garfio no es el malo de la película? ¿Y si él fuera la víctima? Piénsalo. El Capitán Garfio recuerda. A diferencia de los niños perdidos, atrapados en un bucle eterno de olvido, Garfio recuerda quién fue antes de llegar a esa isla maldita. Recuerda su vida, sus sueños, la persona que era antes de que Peter Pan se la arrebatara. Recuerda el paso del tiempo, cada segundo, cada minuto, cada día que se desvanece en ese lugar donde se supone que nadie envejece. Y sobre todo, recuerda el dolor. Ese tic-tac del cocodrilo no es una amenaza de muerte, no lo persigue para devorarlo. El reloj es una advertencia, es un recordatorio constante de lo que Peter le robó en su tiempo, su futuro, su mano. Cada tic-tac es un eco de la vida que debería haber tenido. Cada tic-tac le grita que el tiempo sigue avanzando en el mundo real, aunque nunca jamás todo parezca estancado. El cocodrilo no lo persigue, le recuerda que está atrapado. Garfio es lo que ocurre cuando alguien sobrevive a Peter. Es la prueba viviente de que escapar de su juego tiene un precio terrible, y por eso Peter lo odia. Lo odia porque Garfio es un espejo que le devuelve una imagen que no puede soportar, la de la adultez, la del cambio, la de la consecuencia. Garfio demuestra que crecer duele, sí, pero desaparecer en el olvido de nunca jamás es infinitamente peor. Ahora hablemos del héroe, del niño vestido de verde que vuela y nunca crece. Peter Panamá, el símbolo de la eterna juventud. Pero, ¿es realmente un salvador? La verdad es mucho más siniestra. Peter no salva niños ni los congela, los secuestra de sus vidas, los arranca de sus familias y los lleva a un lugar donde su desarrollo se detiene en seco. No es que no envejezcan físicamente, es que dejan de crecer emocional e intelectualmente. Se convierten en ecos de sí mismos, atrapados en el ámbar de una infancia artificial. Él no mata sus cuerpos, al menos no directamente. Lo que hace es mucho más cruel. Borra sus identidades. Los niños perdidos olvidan sus apellidos, los rostros de sus madres, el calor de sus hogares. Se convierten en una masa anónima, intercambiable, cuya única función es servir de comparsa en las eternas aventuras de Peter. Sus personalidades se disuelven hasta que solo queda lealtad ciega hacia su captor y el país de nunca jamás. Oh, nunca jamás no es un refugio de fantasía. Es un cementerio de infancias perdidas, un lugar donde nadie envejece porque, en realidad, nadie vive lo suficiente para hacerlo. No viven vidas reales, solo existen. Imagina este escenario. Un niño es llevado a nunca jamás. Al principio, todo es emocionante. Aventuras, piratas, sirena. Pero pasan los días, las semanas, los años. El niño empieza a hacer preguntas. ¿Cuándo volveré a casa? ¿Por qué no recuerdo a mi familia? Empieza a mostrar signos de querer crecer, de querer algo más que juegos interminables. Para Peter, esto es una traición, es una falla en su mundo perfecto. ¿Y qué hace Peter con las cosas que se rompen? ¿Las desecha o las convierte en piratas? Los piratas de la tripulación de Garfio no son adultos que llegaron a la isla, son los niños perdidos que empezaron a crecer, los que recordaron demasiado. Son los errores de Peter por eso luchan contra él, no por Molded, sino por desesperación, intentando liberar a los nuevos prisioneros o simplemente vengarse de quien les robó todo. El propio Garfio fue, probablemente, el primer niño perdido, el primero en cuestionar a Peter, el primero en querer volver, y por su rebeldía pagó el precio más alto. Perdió su mano, sí, pero perdió mucho más que eso. Perdió su identidad, su pasado y su futuro, condenado a ser el eterno antagonista en el juego sádico de un niño que se niega a estar solo. La guerra entre Garfio y Pan
no es una lucha del bien contra el mal, es la lucha de la memoria contra el olvido. Es la rebelión de un prisionero contra su carcelero. Peter Pan, entonces, no es el niño que nunca creció, es el monstruo que se alimenta de la infancia ajena para no tener que enfrentar la suya. Es un ser egoísta y narcisista que crea un reino a su medida, sin importarle el coste para los demás. Su sombra, esa entidad que a veces se separa de él, no es una simple peculiaridad mágica, es una metáfora de su propia oscuridad, de la parte de sí mismo que sabe perfectamente lo que está haciendo, el monstruo que esconde detrás de una sonrisa infantil y un traje de hojas. Él es el verdadero villano de Nunca Jamás, un depredador que caza en las ventanas abiertas de los dormitorios, buscando nuevas almas para alimentar su paraíso artificial. Y aquí viene la parte más escalofriante de todas. Si esta historia, esta versión oscura, te resuena de una forma extraña, si sientes un escalofrío de reconocimiento al escuchar sobre el olvido y la infancia congelada, tal vez sea por una razón, tal vez, solo tal vez, sea porque en algún momento de tu niñez estuviste muy cerca de quedarte allí. Quizás una noche viste una sombra en tu ventana y sentiste la llamada de la aventura, pero algo, un ruido, la voz de tu madre, te hizo quedarte en la seguridad de tu cama. Y si no recuerdas nada de eso, bueno, ese es precisamente el poder de Peter Panamá, borrar los recuerdos. La próxima vez que veas la historia de Peter Pan, fíjate bien, fíjate en la mirada desesperada de Garfio, fíjate en la obediencia vacía de los niños perdidos, y fíjate en la sonrisa de Peter, la sonrisa de un rey en su castillo de huesos infantiles. La verdad siempre ha estado ahí, oculta a simple vista, esperando a que alguien dejara de ver al héroe y empezara a ver al monstruo. Si te ha gustado esta reinterpretación y quieres seguir explorando las versiones ocultas de tus cuentos favoritos, no te vayas sin más. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Asegúrate de que no te pierdas nuestras próximas teorías. Y si aún no lo has hecho, ahora es el momento perfecto. Dale al botón de suscribir, activa la campanita para no perderte nada y por supuesto, déjanos un buen like si esta historia te ha hecho ver a Peter Pan con otros ojos. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado oscuro de Nunca Jamás. Nos vemos en el próximo video.